¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de las diferencias que hay entre el modo eólico y el modo menor, o como lo llama mi amigo Sergio Lasuen, el modo menor tradicional, que es una forma bastante guay de comprenderlo. Es muy normal que los músicos autodidactas utilicen estos dos modos como sinónimos. Decimos eólico o menor, y es algo que incluso sucede en muchos libros. Entonces, por eso, como puede ser un poquito confuso, creo que vamos a pegarle un vistazo, y ahora luego os propondré una actividad para que practiquéis y os aseguréis de que lo habéis entendido, y luego el sábado acordaos que vuestras composiciones las escucharemos en directo, ¿vale? Entonces, mirad, yo creo que uno de los motivos de que exista esta pequeña confusión tiene mucho que ver con que a veces nos centramos mucho en lo armónico y dejamos de lado lo melódico. En la India, por ejemplo, es muy importante el comportamiento melódico, hasta el punto en el cual tú, teniendo el mismo set de notas exactos, es decir, los mismos sonidos, vas a llamar al modo de una forma u otra dependiendo de cómo se comporten. Sabéis que en música india es muy común hacer esta especie de bendings de una nota a otra, como arrastrar el sonido de una nota a otra. Pues esto, por ejemplo, tú tienes el mismo conjunto de sonidos y si lo haces seguido, es decir, afinando todas las notas, le vas a poner un nombre, pero si, por ejemplo, en las cadencias finales utilizas este deslizamiento, ya automáticamente tiene otro nombre, ¿vale? Nosotros durante muchísimo tiempo estuvimos trabajando melodías polifónicas en las cuales todas y cada una de esas líneas tenía la misma importancia. Además, se trabajaba con ellas para que ninguna fuese más importante que ninguna otra, es decir, unos términos de igualdad absolutos. Y sin embargo, después, con la llegada de la música tonal, también empezamos a jerarquizar de una forma en la cual, las texturas homofónicas, las texturas heterofónicas y todo esto empezaron a ser más abundantes. Y a día de hoy, cuando escuchamos una textura polifónica, tendemos a escucharla con nuestros oídos de 2022. Es decir, tendemos a jerarquizar y a buscar cuál es esa melodía importante, porque entendemos, digamos que nosotros nos hemos criado, para que me entendáis, en un paradigma de melodía acompañada, ¿vale? De melodía acompañada, o de tener una sola melodía armonizada también, melodía acompañada, melodía armonizada, pero no en un paradigma más contrapuntístico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué os digo todo esto? Porque el comportamiento de la melodía va a ser muy importante a la hora de determinar si me encuentro, en un modo menor o me encuentro en un modo eólico. Eso por un lado. Y luego, desde un punto de vista armónico, pues también se parecen mucho, con la diferencia de que el menor tradicional va a tener una sensible tonal. Y esa sensible tonal precisamente va a cambiar el juego, va a hacer que ya no estemos hablando en un contexto modal, que estemos hablando en un contexto tonal, y por lo tanto que estemos frente al menor tradicional. Sin embargo, esta sensible a veces está y a veces no. ¿Por qué? Pues bueno, como dice mi amigo Sergio Lasuen, al final el modo menor tradicional es un complejo armónico que tiene 9 notas, no 7, tiene 9, 2 de las cuales son móviles, es decir, que van a estar presentes en unas situaciones o se van a cambiar por las otras 2 que nos quedan en otras situaciones, de manera que al final 7, 8 y 9, tenemos 9 notas, ¿no? Pero vamos a verlo. Por ejemplo, los procesos cadenciales, sabéis que en la música tonal y en la música modal son distintos, ¿vale? Nos van a dar también una pista clara de dónde estamos. Si por ejemplo decimos y ahora, ¿vale? Esto que estamos tocando suena menor, evidentemente. Pero, bueno, pues esto suena menor, claramente menor, sin embargo, no es menor tradicional, ¿vale? Entonces, ¿por qué no es menor tradicional? Bueno, pues lo tenemos aquí, ¿no? Yo estoy en el 1, ahora vengo al 4, y ahora cuando vengo al quinto grado, fijaos, ¿qué es la sensible? Bueno, pues si esto es la fundamental, esto sería la sensible, ¿vale?
Fijaos, antes de que surgiese la música tonal, cuando estábamos trabajando con modos, llegó un momento en el que en muchos finales aparecía una sensible que aparecía solamente en la cadencia final para, digamos, cerrar bien el tema, ¿no? Estos fueron los comienzos de bueno, una serie de desviaciones, o por ejemplo, pues no sé, cuando estabas haciendo un tema, no sé, por ejemplo, dórico, pero cuando ibas al final, en lugar de resolver sobre el menor, utilizabas lo que se llama una tercera epicardía y resolvía sobre mayor. Entonces al final todos estos movimientos y muchas otras cosas fueron derivando, se convirtió en lo que llamamos la música tonal. Si lo pensáis bien, es un sistema bimodal, es decir, es un sistema que o estoy en mayor o estoy en menor, y ya está. Sin embargo, nosotros después hemos recuperado, sobre todo después del impresionismo, donde los modos se volvieron a desplegar y se volvieron a utilizar, en el jazz, por ejemplo, pues hemos recuperado los modos, y no solo los hemos recuperado, sino que los hemos aumentado. Nosotros no trabajamos con 7 modos, trabajamos con más de 30 modos, además con sus escalas fuentes bien definidas y sus funciones armónicas y todo, es decir, que es un lenguaje muy enriquecido, ¿vale? Pues bueno, aquí lo que tengo que ver es lo siguiente: no tengo sensible, pero tampoco me suena muy eólico, ¿no? Sí que tengo esa sensación eólica porque la nota característica del modo eólico sería su sexta bemol, es decir, esto es lo que me dice que estoy en eólico, igual que si estuviese en dórico, esto sería lo que me diría que estoy en dórico, ¿no? Es decir, la sexta de nuevo, ¿no? La sexta muy chivata ella, muy chivata. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que si yo aquí en el segundo acorde estoy haciendo un fa, por ejemplo, ya se está escuchando. ¿Vale? Pero en la resolución no se escucha, ¿no? Porque no está simplemente en este acorde, ¿no? Y en este tampoco. Vale, quizá para marcar más que estoy en un eólico, a lo mejor podríamos utilizar una resolución plagal, por ejemplo, ¿vale? Plagal del cuarto al primero. De esa forma se escucharía como esa sexta bemol desciende hacia la quinta, como lo que os he contado de la música india y demás, es decir, escuchar los comportamientos melódicos, tanto en la melodía en un momento dado puesta en la melodía principal, como en las melodías de background, ¿no? Vamos a probarlo. Vamos a hacer lo mismo. Y ahora, por ejemplo, vengo aquí, añado esto, ahí tenemos ese gesto que nos ha servido, ¿no? Es decir, cuando hemos escuchado, estamos aquí y luego hemos resuelto aquí, ¿no? Ese movimiento sí que me suena más eólico también. Sin embargo, lo que los teóricos llaman, que no es un nombre oficial, pero muchos de ellos, hablamos de teóricos anglosajones, que son, la verdad, que quitando Sergio Lasuen y un par más, son los que más se están preocupando por digamos, que la teoría dentro de las músicas populares urbanas siga creciendo y siguen alimentando este corpus teórico, ¿no? Pues bueno, lo que algunos de ellos han llamado cadencias eólicas, ¿no? Cadencias eólicas sería, yo estoy aquí, esa sería, ¿no? Es decir, un sexto, por ejemplo, y ahora este séptimo, acordaos que están rebajados, tanto el sexto como el séptimo, lo puedes hacer sus, resuelves el sus, la suspensión, y ahora te vas. ¿Vale? Otra forma muy chula de resolverlo, que a mí me gusta, es, estás aquí, por ejemplo, y ahora haces esto. ¿Veis el movimiento? Y ahora aquí vengo a este séptimo, ambos rebajados, y fijaos por la disposición que tengo, voy a poder resolver de forma, ¿verdad? O aquí. Yo recomiendo usar la sensible, ¿vale? Que en este caso es una sensible superior. Fijaos que aquí tengo, ¿vale? Si por ejemplo hacemos esto, nos colocamos en menor, nos colocamos en ese ambiente.
Pero si de pronto hacemos esto, me hace sentir ese sabor eólico. Por supuesto, a nivel estructural, lo vamos a ver y podemos pensar que es un sexto grado bemol, pero en primera inversión, ¿vale? Esto es muy normal, es decir, tú tocas esto, seguramente mi programa estará diciendo que es algún tipo de la bemol con bajo de do, vamos a comprobarlo, exacto. Un la bemol 7 con bajo de do, dice, ¿vale? Pero porque mi programa no lo oye, mi programa solamente está viendo las notas que hay y es la estructura que le va a asignar, es decir, normalmente no te va a poner, eso es un do menor y entre paréntesis con una sexta bemol, no te va a poner eso, estructuralmente no es lo habitual. Sin embargo, a nivel aural, lo que escuchamos es este sabor eólico, ¿de acuerdo? Entonces, el modo eólico carece de sensible, es decir, carece de sensible tonal, ¿vale? Porque aquí sí que tienes en este acorde, en este séptimo grado rebajado, sí que tienes un tritono. Pero la resolución de este tritono va aquí. Entonces, si tú lo resuelves, pero aquí no es el mismo efecto. Entonces esto nos resuelve de una manera más directa, es decir, como si hiciésemos una cadencia perfecta, nos resuelve sobre mi bemol. Nosotros queremos que sea sobre do menor, entonces no nos está funcionando igual. Que exista un dominante en la tonalidad no significa que sea nuestro dominante o que estemos en un contexto tonal, ¿de acuerdo? Esto sería con respecto al eólico, lo que hemos visto. Necesito tener esta cadencia eólica y la presencia, el gesto de esta nota es muy importante. Y ahora vamos con el menor tradicional. El menor tradicional al final, nosotros tocamos esto así, vale, pero realmente esto no es menor tradicional, esto es eólico, ¿de acuerdo? Si yo quisiese que fuese menor, aquí pasan varias cosas. Lo primero de todo, nos tenemos que concentrar en lo melódico. Este gesto es muy contraintuitivo. ¿Por qué? Porque si os fijáis, me pide volver a bajar. Aparte que me está dando un sabor eólico tremendo, ¿no? Tenemos que resolver problemas melódicos y de esos problemas melódicos vamos a extraer el modo menor tradicional de una manera automática. Yo, por ejemplo, digo, vale, cojo el eólico. Vale, y aquí melódicamente yo tengo varios problemas. Lo que pasa es que nuestro oído está acostumbrado y nos da igual porque ya estamos acostumbrados. Pero fijaos, eso no suena muy normal, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llego aquí, esto quiere volver hacia atrás. Pasa un poco como en el frigio, me pasa algo parecido, ¿no? Cuando escuchamos ese segundo rebajado, notamos esa tendencia hacia la fundamental, ¿no? En este caso, estamos a medio tono de la quinta, que también tiene mucha fuerza en la serie armónica, y entonces pues esto nos pide volver al sitio correcto, ¿no? Que auditivamente percibimos como un sitio muchísimo más estable. Bueno, vamos a empezar a resolver problemas de una forma. Decimos, no tengo sensible tonal. Dices, bueno, pues se la voy a poner, ¿verdad? Bueno, y armónicamente, digo, estoy aquí, vengo aquí, y ahora pongo una sensible tonal. Ya está, problema solucionado, ¿no? Vale, pero lo he solucionado armónicamente. ¿Qué pasa melódicamente? Bueno, pues que si melódicamente digo, a ver qué he hecho. Dices, tienen problema. Nosotros esto nos suena exótico, es decir, cuando llegamos a este intervalo, ningún problema. Pero ellos sí que tenían un problema con esto. ¿Por qué? Porque este intervalo, que verás que hasta el ordenador te está diciendo que es una tercera menor, ¿vale? Sí, claro, de la bemol así, una tercera menor. Pues no es una tercera menor, es una segunda aumentada. ¿Por qué? Bueno, pues aquí en el canal te subí un vídeo la semana pasada, no la anterior, hablándote de enarmonía, ¿vale? Sonidos enarmónicos. Y en este caso, a nivel interválico, hablamos de una segunda aumentada en lugar de una tercera menor. ¿Por qué? Muy fácil, porque estamos avanzando en una escala en la cual avanzamos dando un paso cada vez. Por lo tanto, aquí doy un paso, aquí doy otro paso, aquí doy un paso, aquí doy otro paso, aquí doy un paso. Si os fijáis, siempre estoy jugando con tonos y medios tonos, ¿no?
Es decir, con algún tipo de segunda. Un tono es una segunda y medio tono es una segunda menor. Vale, pero cuando llego aquí, hago este salto. Y este salto, dices, si lo quiero llamar una tercera, dices, ostras, tengo una tercera. Entonces ya no estoy construyendo la escala por tonos, ¿no? ¿Qué sucede? Sin embargo, si cuando hago este salto, digo, esto es la segunda menor, esto es la segunda mayor y esto es la segunda aumentada. ¿Por qué? Porque acordaos que estoy dando solo un paso, no estoy saltando, no estoy saltándome una nota, no estoy dejando una nota en el medio, ¿vale? Esto es importante entender. El intervalo es segunda aumentada, además en el periodo de música clásica, en el periodo tonal, esta segunda aumentada como que no nos gustaba mucho, ¿no? Tenía cierto sonido oriental, era un poco... no nos terminaba de convencer, ¿vale? Entonces, bueno, ahora tengo un problema que es que tengo mi sensible, por lo tanto ya puedo resolver y hacer mis resoluciones, pero melódicamente tengo un problema. ¿Y cuál es? Bueno, pues que esto me funciona muy bien, pero esto no me funciona tanto. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, pues ¿cómo he resuelto yo el problema de que no teníamos sensible? Y bueno, pues he aumentado ese intervalo, ¿no? En lugar de hacer una séptima menor, he hecho una séptima mayor, ¿vale? Bueno, ¿y ahora qué problema tengo? Bueno, pues que resulta que entre la séptima y la sexta tengo este intervalo de segunda aumentada. Y no nos gusta. ¿Cómo lo puedo solucionar? Bueno, pues la séptima no la puedo mover, porque si la mueva para donde la mueva, me quito la solución del problema que tenía. Es decir, si quito la sensible, ya estoy otra vez en la misma. Si hago esto, pues ya he resuelto el problema, pero he quitado la sensible, por lo tanto ya no me funciona, ¿no? Bueno, pues lo que voy a hacer entonces es aumentar este también, ¿vale? Entonces de aquí vengo aquí y de aquí vengo aquí, ¿vale? Vamos a probarlo, hacemos así. Entonces cuando bajo y cuando subo, entonces al final, ¿qué es el modo menor tradicional? Bueno, estoy en este contexto menor, tengo una sensible tonal que utilizo en las cadencias y melódicamente juego mucho a que cuando estoy de manera ascendente llegando a la fundamental, estoy utilizando el sexto natural, el séptimo natural y la fundamental, es decir, este gesto. Y cuando desciendo, estoy utilizando este otro, acordándome de que tengo una sensible superior sobre el quinto grado, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero que hagáis? Bueno, pues quiero que planteéis un tema cuya parte A sea eólica y cuya parte B sea con menor tradicional. ¿Y cómo lo vais a hacer? Bueno, armónicamente vais a presentar la misma cadencia exacta, pero luego la vais a modificar y por supuesto vais a hacer también las modificaciones melódicas que sean necesarias. Ahora bien, recordad que la forma de moverse melódicamente por grado conjunto y demás es muy importante, tiene que ser una melodía cantada, ¿vale? Yo os recomiendo que la cantéis. Si por lo que sea no la queréis cantar, lo que podéis hacer es, bueno, aunque la presentéis con algún instrumento, pero aseguraos por favor de cantar vuestra melodía, aseguraos de que se puede cantar, de que se afina fácilmente y de que los movimientos son muy naturales para una voz humana, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago, por ejemplo, estoy aquí a nivel armónico y luego hago esto, luego hago esto, me da igual esto, o si por ejemplo si preferís estar aquí y luego hacer esto, podéis hacer eso, o bien podéis estar aquí y luego podéis venir aquí. Es decir, me da lo mismo que uséis el quinto grado que uséis ese séptimo. Ahora bien, sobre el quinto hay que decir una cosa. A mí me encanta, por ejemplo, para utilizarlo, cuando estoy en mayores, utilizarlo como intercambio modal. Me gusta mucho. Pero pensad en una cuestión, tiene que ver con el bajo. Cuando tú escuchas esto, voy a marcarlo mucho aquí. Ahora vamos a venir aquí, por ejemplo. Este lo tenemos muy interiorizado como una
cadencia, ¿no? Como parte de una cadencia perfecta, digamos, vamos a escuchar este movimiento del bajo, ¿no? Entonces esto, bueno, lo podemos usar un momento para crear un poquito esa sensación. Pero si queremos que se sienta eólico, yo os recomiendo más lo que sería la cadencia eólica, ¿vale? Es decir, estoy aquí primero, ahora vengo aquí, por ejemplo, y ahora vengo a esta. Ese movimiento se siente un poco más modal. Esto se siente, ¿no?, un poco más tonal, aunque en este caso no, digamos, no termina de funcionar bien porque le falta la sensible, ¿vale? Sin embargo, si lo hago, fijaos que hay poca diferencia. Entonces, en algún momento vosotros de vuestra melodía, cuando estéis en el eólico, vais a estar jugando, pues eso, con notas del eólico, pero cuando estéis en el menor tradicional, como vais a tener sensible, si os aproximáis por grado conjunto, vuestra melodía en algún momento va a hacer eso. Es decir, que vais a estar vamos a hacerlo así. Entonces ese juego es muy importante, diferenciad muy bien el ambiente de cuando estamos en eólico y cuando estamos en menor tradicional. Otra cosa que también podéis hacer, aunque vais a obtener un sonido mucho más modal, sería esto. Esto suena eólico que tira para atrás. Asegurad incluso que en todos esté es decir, me estoy asegurando de que esta nota esté presente en todas las estructuras. Esta es otra posibilidad. Si por ejemplo durante el verso estáis utilizando este tipo de narrativa, estáis incluyendo mucho este sonido, incluso aquí me dejáis notar bien este frigio. Me estáis dando esta sensación muy modal, y si luego cuando cambiáis a menor tradicional, de pronto esa tensión desaparece, y además ahora aquí aparece este dominante tonal, pues bueno, lo tengo bastante solucionado. Luego vais a tener algunos otros conflictos. Por ejemplo, nosotros en jazz relación escala-acorde sobre este dominante tocaríamos, es decir, dominante frigio sería el quinto grado del menor armónico, ¿vale? Sin embargo, hemos dicho que melódicamente, cuando nos comportamos como menor tradicional, vamos a ascender más de grado conjunto, ¿no? Entonces, claro, estoy aquí, pero mi melodía se está comportando, si tengo esto, ya no estaría en mixolidio bemol 9 bemol 13, ¿no? Por eso os digo que el menor tradicional es un poquito especial. Luego, por supuesto, hay 230.000 excepciones en la práctica magistral, pero yo creo que es muy bueno cuando estamos aprendiendo algo, aprender un poquito el funcionamiento como normal, habitual, más común. Y cuando lo hemos interiorizado, entonces ya podemos empezar a añadir las excepciones, probarlas y ver un poco cómo nos funciona. También tened en cuenta que nuestro oído es absolutamente diferente al oído de la época de Bach y Mozart y demás. Es decir, que vamos a estar escuchando las cosas y vamos a decir, bueno, pues yo esto lo oigo bien, pero son cosas que en la época de esplendor del modo menor tradicional pues no hubiesen sonado tan bien, ¿no? Y ahora el siguiente problema, que ya es común a los últimos vídeos y siempre me gusta comentároslo, es que cuando estamos en este tipo de escalas y sonoridades, como estamos además hablando de referencias antiguas y eso, pues que es muy normal que
os vayáis a un sonido antiguo, ¿vale? Entonces quiero explícitamente que la composición suene moderna, que sea una canción, si es posible cantada, sino que por lo menos sea cantable lo que es la melodía, que la melodía observe con bastante rigor los comportamientos que hemos mencionado, es decir, que respete cuando me estoy aproximando a la fundamental, voy a utilizar la sensible y para llegar a la sensible voy a utilizar esa sexta natural, es decir, no, con respecto al menor estaría aumentada, pero bueno, para nosotros es una sexta natural, ¿de acuerdo? Y ese movimiento lo voy a tener así, y luego cuando estoy descendente, pues así sería ascendente, y cuando estoy descendente voy a utilizar este juego, ¿vale? Es decir, eólico descendente y lo que sería menor melódico cuando estoy ascendente. Luego esto tiene mil excepciones y realmente no es así en la práctica magistral porque depende mucho del fragmento, se puede utilizar una cosa u otra, pero intentad guardar un poquito estas normas, ¿no? O consejos generales para que la cosa suene como debe sonar. Así que nada, ese ha sido el vídeo. Si te ha gustado, pues dale like, suscríbete. Acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna, el de voicings, el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada. Y nosotros nos veremos en el directo del sábado. Hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.